los que no saludé. Vamos a ver una lista de pequeña lista de o glosario de términos que usamos en topografía, como para saber después, cuando se habla de determinado término, saber de qué se está hablando. Este glosario está agregado a la clase 2 en la PETCO, cuando funcione lo podrán ver. Y se divide en tres partes: generalidades, instrumentos y sus partes, y trabajos de campo. En cuanto a los instrumentos y trabajos de campo, vamos a hablar más que nada o voy a dar ahora los que tienen que ver con lo que vamos a ver en estas primeras clases. A medida que vayamos avanzando, se podrá ir consultando otras palabras, otros términos que están referidos a cuestiones posteriores que aparecen en la materia. Acuérdense que la materia se divide en planimetría y altimetría, y que estamos arrancando con planimetría, que la segunda parte es la altimetría, que es la medición en altura. Lo que estamos viendo en esta primera parte es la planimetría, que es la medición sobre un plano, sin que nos importe la altura respecto de una referencia, como es el nivel del mar, de los puntos que tomamos, y solo nos importa las mediciones de esos puntos, o los datos de esos puntos proyectados sobre un plano. En cuanto a esas generalidades, ya en la primera clase les comenté que era la cartografía, que acá queda un poco mejor explicada: ciencia que estudia los métodos que hacen posible la representación plana en la superficie terrestre a través de una serie de sistemas de proyección que permiten transformar en una figura plana las figuras que se observan sobre la superficie terrestre. Más adelante vamos a ver que ese sistema de proyección tiene que ser tal que nos garantice la menor ocurrencia de errores o de deformaciones. También mencioné en la clase anterior la geodesia, que es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la forma de la Tierra, que nos proporciona la ubicación geográfica de los puntos fijos y líneas bases sobre las cuales habrá de apoyarse cualquier trabajo topográfico, y que etimológicamente geodesia significa división de la Tierra. Les dije también en la anterior clase que la geodesia es ubicar o determinar puntos en toda la superficie terrestre, a diferencia de la topografía, que está limitada a un radio de 25 kilómetros, donde las deformaciones por curvatura se consideran despreciables. El otro término que usamos el otro día es geoide, que etimológicamente significa forma de la Tierra, que es la forma teórica determinada por la superficie del mar en reposo. Esta definición yo no se las di en la clase pasada, pero les expliqué que se trataba de lo más aproximado a la forma verdadera de la Tierra, y que está determinada por la gravedad. Esa forma sería la de la superficie del mar en reposo, sin influencia de vientos y mareas. Es como si todo el mar estuviera en reposo y se pudiera prolongar despreciando los continentes, es decir, sin tener en cuenta los continentes. Esa superficie del mar, definida de esa forma, nos daría la forma real del geoide. Es una superficie equipotencial del campo de gravedad. Es una superficie que, también les dije el otro día, simplemente nos sirve para definir qué es la Tierra, que es un geoide, pero no nos sirve para medir sobre ella, porque las mediciones que nosotros hacemos sobre el geoide no las podemos, digamos, relacionar con fórmulas matemáticas, porque el geoide surge
de forma experimental, son mediciones puntuales. Entonces no hay forma de que nosotros nos podamos trasladar sobre el geoide matemáticamente. Por eso aparece esa otra superficie que yo les comenté que se llama elipsoide o elipsoide de revolución, que sí responde a una fórmula matemática. Entonces, si yo quiero medir una distancia entre dos puntos sobre el elipsoide, la puedo medir por diferencia de coordenadas. Es lo que se hace en la realidad, en la geodesia y en parte en la topografía también, cuando son distancias grandes. Bueno, la geografía, como para saber cómo se diferencia de las otras, es que es una ciencia que trata la descripción de la Tierra y que estudia la interrelación entre suelo, clima y seres vivos en una determinada región y en un determinado momento histórico. Es decir, la geografía apunta a otra cosa distinta a la que apuntan la topografía y la geodesia. Bueno, la Tierra sabemos lo que es, no la vamos a definir. Acá hay una ampliación de la definición de topografía que yo les di en la clase pasada, que no difiere demasiado, simplemente abundar un poquito más, así que se la pueden leer y ver después tranquilo, como para complementar. Cuando hablamos entramos en la segunda parte, que son los instrumentos, partes y operaciones. Vamos a dejar de lado la ligada, sí vamos a, que lo vamos a ver después, vamos a ver qué es apuntar. Apuntar en topografía se define como señalar hacia un sitio en el cual se ha colocado un objeto, jalón, señal, etcétera. Cualquier cosa a la que nosotros queremos dirigir una visual. Una visual es, ya sea mirar a ojo desnudo o mirar a través de un anteojo, como puede ser anteojo de algún instrumento topográfico, o un binocular o un monocular, un anteojo telescópico. Bisectar, esto lo vamos a ver bien cuando veamos, cuando entremos en la parte de medición de ángulos, la siguiente clase, pero bisectar, la palabra define como cortar en dos partes iguales. Se la utiliza cuando se apunta con mucha precisión a un jalón o a una señal, cortándola al medio, con la cruz de ese objeto con el que estamos apuntando, que puede ser un anteojo telescópico. Si alguna vez vieron una mira de un fusil, la mira es un anteojo telescópico, no la mira común, sino la mira a distancia. Es como un pequeño telescopio que tiene una cruz muy finita, que está constituida por un hilo vertical y un hilo horizontal. Bueno, bisectar significa dividir el jalón o el objeto al cual le apuntamos por la mitad a través, en dos partes iguales, digamos, a través del trazo vertical del retículo, o de esa cruz, se llama retículo o cruz filar. Vamos a saltear por ahora con estos calantes. Enfilar es dirigir una visual a ojo desnudo por medio de jalones o instrumentos similares. Esto se lo denomina a veces alinear también. Es decir, si nosotros queremos prolongar una línea, tenemos un jalón donde estamos nosotros ubicados, ubicamos un siguiente jalón y después queremos prolongar esa línea definida entre estos dos jalones una distancia grande. Bueno, eso se llama enfilar o alinear jalones. ¿Qué significa? Que desde el jalón que está cerca mío, que está al lado mío, yo tengo que ver el siguiente jalón. En el momento que yo tape el jalón que tengo cercano, que tengo pegado a mi ojo, tape al siguiente jalón y a los sucesivos, yo voy a tener una línea única definida, una alineación o un enfilamiento. O sea que lo que yo tengo que hacer es, para definir la línea, es acercar mi ojo a un jalón y pedirle a mi ayudante que se coloque alejado de este jalón y mueva el jalón hasta el momento en que yo deje de verlo. Cuando yo deje de verlo, porque me lo tapa el jalón que está pegado a mí,
ese segundo jalón está alineado entre mis ojos y el primer jalón. El siguiente jalón, si quiero colocar un tercero, se va a alinear de la misma forma. El ayudante va a caminar unos metros a lo largo de la línea de los dos primeros y luego colocará un tercer jalón y yo le indicaré, haciendo señales con las manos hacia izquierda o derecha, si lo vaya moviendo hacia un lado u otro hasta que yo vea que ese jalón también desaparece atrás del primer jalón que yo tengo junto a mi ojo. Enfocar, poner a punto la óptica del instrumento. Los anteojos de puntería, los anteojos telescópicos, tienen un movimiento interno que es para enfocar la visión, es decir, hacerla más nítida, es como si fuera el zoom de una máquina fotográfica. Entonces yo observo a través del anteojo un objeto que está alejado y con un pequeño anillo que tiene giratorio el anteojo, voy a darle mayor o menor alcance para que la imagen se me vuelva nítida, la imagen de, supongamos, un jalón al que yo le apunté. Ese mecanismo lo que hace también es desenfocarme los hilos de la cruz filar o de la cruz del anteojo. Entonces, cuando enfocamos, estas dos cuestiones que tienen que estar bien nítidas, que es los hilos de la cruz y el jalón que estoy observando, trabajan en forma ligada uno al otro. Entonces, enfocar significa poner a punto la óptica del instrumento. O sea, que no solamente vea bien el objeto al cual apunto con nitidez, sino que también vea con nitidez los hilos del retículo. Estación. Acá se agrega puesta en estación. La estación es el punto donde está inicialmente colocado el que va a hacer una medición. Si yo voy a hacer una medición lineal y me paro en un punto determinado del terreno, ese punto es mi estación. Y si voy a hacer una medición angular y voy a colocar un instrumento, una medición angular o una medición de alturas, de niveles, y voy a colocar un instrumento, lo voy a colocar en ese punto, sobre ese punto precisamente, y eso se llama poner en estación. Lo vamos a ver también a partir de la siguiente clase. ¿Qué son las lecturas? Son los datos e informaciones obtenidas por medio de un instrumento de medición. Es decir, yo cuando mido algo, cuando voy a medir algo, tomo lecturas. Muchas veces las lecturas no es el resultado de mi medición. El resultado de mi medición puede ser producto de un cálculo posterior. Entonces yo lo que tomo son lecturas. Ya vamos a ver, ahora cuando hablemos de medición lineal, yo puedo tomar varias lecturas de una distancia, o sea, medir varias veces algo, y el valor promedio de eso será la medida que yo tome. Pero hasta que yo no saco el promedio de esas varias lecturas que hice, no voy a tener la medida de esa distancia. Lo que voy a tener son una X cantidad de lecturas. Limbo pasamos por alto, nivel esférico más o menos ya lo vimos en la clase pasada. Acá lo define más o menos de la misma forma, receptáculo de vidrio cuya cara superior es esférica y el cual es llenado con éter, alcohol, benzina, etcétera, de modo de dejar una burbuja que tiende siempre a situarse en el punto más alto, por una cuestión de gravedad, lógicamente. Cuando la burbuja está centrada, el plano tangente a la cara superior en el centro de ese nivel estará horizontal. Generalmente estas burbujas, estos niveles esféricos son menos sensibles que los cilíndricos. Pueden llegar a ser tan sensibles como los cilíndricos, pero lo que se trata de hacer es que sean menos sensibles que un nivel cilíndrico, que ya vamos a ver de qué se trata. El nivel cilíndrico es un nivel similar como el que usa el albañil, por ejemplo, que es un tubito horizontal.
Acuérdense que el nivel esférico es un tubito que tiene la cara, como que estaría en sentido vertical ese tubo, y una de sus caras, de sus extremos, es esférica, con una esfericidad que prácticamente es inapreciable al ojo, pero esa esfericidad hace que la burbuja se ubique en el medio cuando ese tubito está perfectamente vertical. En cuanto a la sensibilidad, se trata de que estos niveles esféricos sean menos sensibles que los cilíndricos o los tubulares. ¿Por qué? Porque este nivel nos permite una primera aproximación a la nivelación de un aparato. Se lo usa en aparatos, nosotros vimos en la clase anterior que se lo usaba para verticalizar un jalón. Entonces, su sensibilidad es menor, pero es mucho más fácil centrar ese nivel que el nivel tubular, por lo cual, si primero centramos el nivel tubular, el nivel esférico, digo, el procedimiento que es más grueso, más grosero, o sea que es menos sensible, el siguiente nivel que tenemos que centrar es el tubular, y ese es mucho más sensible, pero ya tenemos resuelta una aproximación a la vertical con el nivel esférico. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos la puesta en estación en la clase siguiente. Bueno, el nivel tubular, más o menos lo vimos también. No vamos a ver ahora micrómetro óptico, tampoco pínula, regatón, retículo es lo que les expliqué, y los verticales horizontales que se visualizan por el ocular de un aparato topográfico. Y en cuanto a trabajos de campo, vamos a saltear altimetría y altura, que esto ya lo vamos a ver en la segunda parte. Amojonar, yo les hablé de que cuando uno mide tiene que dejar marcas en el lugar en el que midió, y eso esa es la acción de amojonar, dejar esas marcas, clavar mojones o estacas, que pueden ser de hierro o madera, y a veces lo que se llaman mojones propiamente dicho, pueden ser de hormigón con un hierro en el centro. Balizamiento también lo vimos en la clase pasada, significa vincular o tomar distancias a algunos desde un mojón o de un extremo del cual se hace una medición a puntos fijos en el terreno para el caso de que nosotros deseemos tiempo después replantear el lugar desde donde arrancamos la medición. Otra es para la segunda parte, de nivel también. Estaca, la estaca es más, pertenece a la categoría de mojones, pero más se refiere a un trozo de madera de 40, 50 centímetros de longitud, a veces son de 2 pulgadas por 2 pulgadas, o de 1 pulgada por 1 pulgada, con una punta en forma de pirámide, y que es la que se coloca clavándola en la tierra. Generalmente son marcas de tipo provisorio. Las marcas definitivas se hacen, o las demarcaciones, el amojonamiento definitivo se lo suele hacer con hierro redondo o hierro ancho. Ya vimos en la clase pasada, cuando hablamos de un replanteo con cinta y pentaprisma, alambre en forma de aguja de 3 milímetros de espesor y 50 centímetros de largo, con un extremo abusado y una argolla o rulo en el otro. El juego de fichas está compuesto por 11 fichas y 2 aros para engancharlas. Esto no vamos a ver todavía: gradiente, hito, itinerario, jalón, ya vimos de qué se trata. Levantar son las operaciones del terreno necesarias para obtener un plano, es lo que se llama relevamiento también, relevamiento o levantamiento. Mira, lo vamos a ver en la parte de nivelación, milero, planimetría.
La planimetría es un plano de detalles topográfico donde se vuelcan los detalles coplanares que limitan un mismo plano omitiendo las de referencia de niveles. Significa esto que es un plano en el cual vamos a dar por, o por no conocida, no nos interesa, las referencias de desnivel. O sea que nosotros vamos a medir una figura como si estuviera todos los puntos en un mismo nivel. Eso es planimetría. Un punto de paso es el que permite vincular dos estaciones, ya lo vamos a ver más adelante. Se llama tiro cuando se mide con cinta y juego de fichas o no. Siempre se utilizan las fichas para marcar el extremo de la cinta. Si nosotros tenemos una cinta de 50 metros y tenemos que medir una distancia de 180 o 200 metros, vamos a hacer 2 o 3 cintadas, según la cinta que tengamos. Si es una cinta de 50 metros, vamos a hacer por lo menos 3 cintadas, y estamos en los 150, o 4 si estamos pasando los 150 metros. Se llama tiro cada cintada o cada largo de la cinta extendida. Un tiro termina a los 50 metros para esa cinta. Tolerancia. Hoy vamos a ver algo de errores también, así que la tolerancia es el error máximo, es el límite del error aceptado por la topografía o por determinado trabajo en la determinación de una magnitud, de una medida. Existe tolerancia para mediciones angulares, lineales, superficiales, nivelaciones, etc. Visual es prefijar una dirección, observar hacia esa dirección por medio del anteojo, que más o menos tiene que ver con lo que vimos al principio, que era bisectar. Bueno, con esto terminamos esta parte de glosario, nos quedan algunos otros para más adelante. Vamos a ver ahora otro tema. Bueno, vamos a compartir ahora. Profe, le hago una Sí, consulta. sí. El PDF que vamos a leer ahora, ¿lo podría pasar por mail, por favor? Bueno, después se los paso al final de la clase porque así lo tienen, porque no hay pelco hasta la semana que viene, calculo. Sí, no No, hay está bien, problema. yo Les paso todos los de la clase de hoy. lo estaba ¿Eh? por mandar al grupo de Discord, así todos los chicos lo pueden tener. Bueno, bueno, listo. Yo te lo paso hoy, vos te encargas de reenviarlo. Sí, sí, Dale, dale. dale, ahí lo espero Bueno, por el mail. cuando termine te los paso. Dale, dale. O si no, espera, a ver. Vamos a ver. Vos sos Joaquín, Joaquín Ceniquel, sí. tengo tu correo yo. Me parece que no. Dale, Simón, ahí te mando el link del Discord. Todo lo Bueno, que tiene que ver con la facultad está en el canal de Discord. Así que si no está en Petco, está en Discord. bueno. Em, Métodos de medición lineal y errores. Vamos a ver. Joaquín, igualmente, pasame tu correo porque yo quiero tener los correos de todos porque el parcial lo vamos a hacer por correo y cuando tenga que comunicarles algo me resulta práctico hacerlo de esta forma. Así que pasame por el chat el correo. Bueno, una particularidad esencial de la física y de las ingenierías es el uso de números y de ecuaciones entre esos números.
Cualquier estudio o proyecto serio que se realice tanto en el ámbito de la ciencia como de las técnicas necesariamente debe incluir este aspecto cuantitativo, es decir, nosotros le damos volumen o le damos superficie o le damos dimensión a algo mediante números. Los números nos describen tamaños, las intensidades, las magnitudes de lo que se está tratando. Pero los números que se utilizan no son idénticos a los números puros de las matemáticas. En las ciencias aplicadas, en la física, en las ingenierías, podemos nosotros decir que una determinada magnitud tiene un valor numérico tal, X, o 2, 3, o 50, pero no tenemos la seguridad de que ese número es perfecto, porque, o que es exacto, porque hay muchos factores que intervienen en la determinación de esa magnitud. En consecuencia, nosotros necesitamos tener en cuenta esa situación. En matemáticas nosotros sumamos 2 más 2 y es 4, pero si nosotros medimos la magnitud que hay entre dos puntos, la puedo medir yo, me va a dar un valor, la puede medir cualquiera de ustedes y van a tener valores distintos. Valores distintos generados por la apreciación particular de cada uno. Cada uno aprecia en forma distinta lo que está leyendo, lo que está viendo. O sea que la diferencia entre los números de las matemáticas y los números de la topografía, por enfocarnos en esta, pero es todas las ingenierías, la diferencia fundamental es que los de la topografía se obtienen de un proceso de medición y no de cálculo. Entonces, al efectuar una medida, nunca será posible determinar las infinitas cifras decimales que debe poseer el número real, puro del que nos hablan las matemáticas. Y tengamos en cuenta además que la realización práctica de las medidas es imperfecta, porque la hacemos a través de aparatos que nosotros podemos juzgar que son los más precisos, pero que con el tiempo pueden ir mejorando y dándonos una precisión mayor. Pero además, esa precisión mayor se puede garantizar porque el aparato podrá ir mejorando, la tecnología mejora con el tiempo, pero además esos aparatos tienen errores, deformaciones, que hacen que, además de la precisión relativa que tienen, introduzcan otro tipo de errores justamente por esos defectos o deformaciones. Y por último, el que lee esos aparatos o el que lo utiliza es una persona que también tiene sus errores, por lo cual nunca podemos decir que una medida es exacta. Lo que podemos obtener cuando medimos algo en la ingeniería es el valor